Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia, en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa, con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias. Todas esas experiencias que vivimos a lo largo de nuestra existencia son el producto de lo que confesamos con nuestra boca, y estas a su vez son ordenadas por programaciones que tenemos en nuestra mente. Por eso, la programación neurolingüística es uno de los temas más importantes y trascendentales que influyen hoy en nuestros logros y resultados. Para hablar de este tema tan apasionante, he invitado hoy al doctor Jorge Eliezer Rodríguez Castro, psicólogo, una persona que durante largos años ha trasegado con estos temas que tienen que ver con el desarrollo humano. Doctor Jorge Eliezer, bienvenido a Liderazgo de sí mismo. Gracias, Enrique, volver a estar nuevamente en tu programa. De verdad que el tema de la programación neurolingüística es tal vez uno de los fenómenos a nivel intelectual, emocional, que está repercutiendo mucho en nuestra sociedad actual. Doctor Jorge Eliezer, sin lugar a duda, todas las experiencias de nuestra vida son el producto, como expresar esas programaciones que tenemos en nuestra mente y que son a su vez desarrolladas en los patrones educativos con los cuales hemos sido formados, y hay muchas personas que no logran entender que los logros y resultados de nuestra vida están sujetos precisamente a esas percepciones que nosotros tenemos sobre nuestro mundo, que forman parte de nuestra forma de ver e interpretar las diferentes circunstancias de la vida. En lo que tiene que ver la programación neurolingüística. Por eso yo quisiera invitarle para que definiéramos frente a nuestros televidentes qué es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística significa el conocimiento de la excelencia humana. Allí se encuentran tres elementos muy importantes que son programación, neuro y lingüística. Programación es la recopilación, el conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos que actúan de manera independiente a la conciencia. La parte de la neuro significa entonces todo el sistema nervioso central con sus elementos y fenómenos como son el gusto, el tacto, el oído, la visión, y además de eso la parte kinestésica, que se refiere a las sensaciones. Y en lo lingüístico es la forma en que nos comunicamos con los demás, bien sea verbal o no verbal. Aquí se influyen dos inteligencias muy importantes, que son la inteligencia intrapersonal, es decir, el conocimiento, la comunicación que yo tengo interior, y la otra, que es la inteligencia interpersonal, es decir, esa comunicación exógena que tenemos con los demás. Entonces, al reunir estos tres elementos, programación, neuro y lingüística, podemos empezar a desarrollar un conocimiento de la excelencia que tiene cada ser. Yo siempre he pensado que con alguna frecuencia, cuando hablamos de lo que son los conflictos del ser humano, buscamos el ahogado río arriba. Pero definitivamente la solución a todas las circunstancias, a los vacíos y faltantes que hay en el corazón del ser humano, están ahí en esos procesos educativos sobre los cuales somos formados, y es en ese proceso de formación en el que seguramente habrá que hacer unos cambios muy importantes. Esa programación neurolingüística es el resultado del aprendizaje que hemos hecho desde los primeros años de nuestra vida. Sí, claro. Tú planteas dos cosas muy importantes, Enrique. Uno, dentro de los primeros 5 años de vida, el bebé, el niño, recoge todo lo que es la personalidad adquirida, ¿no? Lo que los padres, lo que su familia, lo que sus hermanos le enseñan y codifican.
Ya lo otro es esa parte de la personalidad que viene innata, que es cuando le dicen a uno, te ríes igual que papá, frunces el ceño igual que mamá, es decir, toda esa cantidad de cosas que están ya involucradas dentro del ser. Pero hay algo que tú planteabas ahora muy importante, y es, ¿cómo codifico yo mi excelencia? Resulta que cuando yo hablo, mis oídos escuchan. Al oír, mi cerebro crea una idea, esa idea crea un sentimiento, ese sentimiento repercute en un acto, esa repetición de actos se convierte en un hábito, el hábito generado crea una costumbre, la costumbre crea el carácter y el carácter va a crear entonces resultados. Cuando vemos nosotros la diferencia por estratos sociales, miramos cómo las personas que tienen estrato 1 dicen, no, como yo soy tan pobre, yo nunca voy a alcanzar a ir a la universidad, porque yo soy pobre, tengo que vivir de esta manera, porque soy pobre, porque soy pobre, porque soy pobre. Mientras que dentro de esos mismos estratos sociales hay personas que dicen, no, caramba, yo de esta circunstancia la voy a modificar, yo ya no quiero vivir aquí, yo ya quiero salir adelante, voy a forzarme, voy a estudiar de noche, voy a trabajar en el día, etcétera. Entonces van modificando. Desafortunadamente, la cultura que nosotros tenemos con respecto a los niveles sociales es meramente material. Pero dentro de la programación neurolingüística que nosotros tenemos que hacer, es un deber dimensionar la parte espiritual. Y esa parte espiritual tiene 4 componentes, son 4 pasos a través de los cuales la persona logra estudiarse y mirar cuáles son los resultados que quiere alcanzar. En esa primera posición, la persona dice, caramba, yo estoy actuando de esta y esta otra forma. Es decir, se hace un autoconocimiento. Cuando logra hacer eso, llega a una segunda pauta, que es la de ponerse en los zapatos del otro. Caramba, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué los demás se refieren a mí de esta manera? Entonces, cuando uno se confronta con respecto a la sensación, a la emoción, al pensamiento de los demás, hago una segunda autoevaluación de mi vida. En la tercera es mirar los toros desde la barrera. Caramba, en aquellas otras personas, ¿qué veo que sea igual a mí? Y en la cuarta, que es tal vez la más importante, es esa dimensión espiritual. ¿Cómo estoy yo con respecto a mi sanidad espiritual, a mi paz interior? ¿Cómo estoy en relación con respecto a Dios, independientemente del criterio religioso o de pensamiento que se tenga con respecto a este ser etéreo? Cuando juntamos esas 4 posiciones, entramos entonces en la dimensión de la programación neurolingüística, porque yo ya puedo diferir y empezar a crear pensamientos positivos con respecto a mi vida. Tengo esta dificultad, pero de esta dificultad yo voy a crear entonces una oportunidad. Eso es lo que se hace dentro de la programación. Bueno, podríamos decir, doctor Jorge, que la mente es como una computadora. Sí, claro. Nosotros colocamos una información allí, sea buena o mala, positiva o negativa, la mente la procesa, la mente consciente la procesa, ya la mente subconsciente se convierte en todos y cada uno de los patrones educativos con los cuales hemos sido formados, desarrollamos esos niveles de comportamiento, y es entonces necesario comprender que si hay una gran cantidad de programaciones negativas que traemos desde los primeros años de nuestra existencia, que hemos desarrollado en ese proceso de formación en el cual hemos sido formados, entonces seguramente lo que realmente estamos necesitando hoy para alcanzar el éxito, la paz mental, la prosperidad y la materialización de cada uno de nuestros propósitos es precisamente cambiar todos esos procesos negativos, o mejor, programaciones negativas que inciden en los procesos de nuestra vida. ¿Cómo, doctor Jorge Eliezer, recomendarle a las personas que nos ven a través de este medio de comunicación cuáles serían los pasos más adecuados, las pautas más recomendables para que podamos hacer esa conversión de esas programaciones? Claro, Enrique. Lógicamente que en un programa donde el tiempo apremia es difícil crear ese tipo de terapias, habría que ir a consulta, pero existen 2 métodos muy importantes creados por Richard Gardner, que son el SCORE y el LORI. Dentro de estos tipos de terapias se permite que la persona se autoevalúe con respecto a
a que recuerde desde su niñez cuántas veces le dijeron no. La palabra no, el subconsciente jamás la recibe, jamás la codifica. Cuando uno le dice a un niño, no te subas a la silla porque la ensucias, ese niño lo que va a hacer es todo lo contrario, se va a subir a la silla porque nuestro subconsciente jamás codifica la palabra no. Si decimos voy a ir al supermercado y no te sales a la calle, cuando uno vuelve el niño está en la calle. Esa codificación, según los estudios, 10.000 veces recibimos en los primeros 5 años la palabra no. Tenemos que empezar entonces a analizar, a escribir cuántas veces nosotros, de qué manera nos dijeron no, la palabra no en esos primeros 5 años. Eso, ¿qué me repercute a mí en mi vida actual? Me dijeron, yo no soy capaz para la matemática, tú no eres capaz de pintar bien, tú no sirves para trotar ni hacer educación física. Entonces, cuando yo escribo eso y empiezo a decir, ¿para qué me dijeron eso? Entonces, era que no querían que yo me cayese y me raspase las rodillas, no querían que de pronto yo me preocupase mucho por las matemáticas, porque siempre estuviera impecable, etcétera. Y empiezo entonces a decir, caramba, voy a hacer entonces ahorita todo lo contrario, voy a subirme nuevamente a la silla, es decir, quemar esa etapa en la cual le fue negado el proceso. De ahí en adelante hay que sugerir, ¿no?, a las personas que quieran entrar dentro del programa, dentro de la programación neurolingüística, el crear toda una metodología personal, incluyendo un estudio de la personalidad individual para poder establecer entonces cuáles son esas pautas, esos mecanismos a través de los cuales la persona va a modificar esas actitudes y comportamientos. Hay personas que en este momento uno le puede decir, súbete a esa silla, y dicen, no soy capaz. No soy capaz de desmugrar la silla, no soy capaz de hacer un ejercicio de matemática, no soy capaz de trotar, no soy capaz, porque ya viene codificado. Eso se puede lograr. Hay una cosa que me viene en este momento a la mente, doctor Jorge Eliezer, y es que una de las más grandes necesidades que tenemos los seres humanos es la de aprender a manejar un lenguaje de poder. Ese lenguaje de poder que necesitamos manejar, usted decía ahora, las personas dicen voy a tratar. Ese voy a tratar es como una especie de condicionamiento detrás del cual podemos ocultar unos resultados que no son los más convenientes para nuestra vida, ¿cierto? Cuando manejamos un lenguaje de poder no decimos voy a tratar, decimos voy a hacer. Claro que sí. Ese lenguaje de poder que nosotros necesitamos manejar, de alguna manera en él se involucra la programación neurolingüística. Claro que sí, Enrique. Cuando la persona dice voy a tratar, está indicando que no lo va a hacer, sino que simplemente va a hacer el más mínimo esfuerzo y luego va a justificar. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? No fui capaz, era muy complicado, tenía unas dificultades en el proceso que yo no podía resolver. Entonces siempre está involucrando la palabra no. Y resulta que el subconsciente, dentro de los 3 parámetros del yo, que son el consciente, el subconsciente y el inconsciente, el subconsciente es el más desordenado de todos y jamás va a codificar esta palabra y entonces va a crear un desorden a nivel personal. Siempre que vayamos a tener una misión, debemos decir, bueno, voy a hacerla, voy a llegar hasta el final, quiero como resultado tal situación, voy a lograrlo, mi proposición, mi propuesta, mi resultado es tal. Siempre con una convicción firme. Lógicamente que para llegar a ese tipo de actitud tan positiva se requiere de un mecanismo de autoconocimiento, una serie de terapias de autoconocimiento para que la persona deje tantos estigmas personales que tiene y logre una mejor dimensión de su ser. Cuando yo sé que puedo alcanzar todas las metas si me lo propongo como debo ser, estoy superando todos esos escollos, toda esa cantidad de obstáculos, de limitaciones que me coloqué desde muy pequeño, que me tienen codificado y amarrado. Generalmente nos crean la convicción errónea que son las cuestiones materiales, los artículos los que nos hacen persona, y entonces tenemos una gran equivocación con respecto a lo que es el ser y el tener. Entonces creemos que alcanzar la meta económica es el ser. No, por el contrario, para poder llegar a tener
hay que primero dimensionar el ser como tal, ese ser transparente, ese ser que es trascendente, es decir, supera todo límite y contratiempo. Doctor Eliezer, quiero invitarle para que hagamos un pequeño corte, claro, y regresamos con este tema tan interesante y con estos últimos comentarios que usted ha hecho, que indudablemente son de gran relevancia para la vida de los seres humanos. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia, en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa, con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Doctor Eliezer, usted tocó un punto que forma parte de uno de los más caros anhelos que tiene todo ser humano en su corazón, que es el de la trascendencia. Yo creo que no existe un hombre sobre esta tierra que no quiera alcanzar una significación importante para su vida. El gran conflicto de los seres humanos es que no hemos podido aprender de qué manera lograr esa trascendencia, de qué manera poder alcanzar cada uno de nuestros sueños, y es precisamente ahí donde las personas no logran encontrar como un objetivo claro, un propósito específico para su vida, dentro de unos parámetros reales que le permitan precisamente alcanzar esos logros. Y yo sigo insistiendo entonces que tal vez dentro de los programas de Estado, una de las cosas que más necesitaríamos, y muchas personas que he invitado aquí a mi programa me han dicho, qué bueno que tengamos un espacio como este, ojalá hubiera muchísimo más, porque es que la solución a los conflictos del ser humano está solamente en la transformación de su sistema de creencias, de poder quitar todas esas programaciones negativas que tenemos en nuestra mente, que son las que nos hacen vivir de una manera que no es la que tenemos como propósito para nosotros mismos. ¿Cómo decirle a nuestros televidentes, nosotros podríamos encontrar esa trascendencia, ese significado para nuestra vida desde la perspectiva de la programación neurolingüística? Enrique, mira, ahí se presentan tres anhelos del ser humano muy importantes, que son conocer cuáles son sus talentos, apreciar sus temperamentos y cómo modificarlos, y además de eso evaluar cuáles son las capacidades del carácter. Dentro de esos tres panoramas, las capacidades del carácter es tal vez el rango más importante de evaluación en un ser humano, porque van desde la iniciativa, la generatividad, la confianza, la autonomía, hasta la trascendencia, que es la superación, la capacidad del carácter para superar todo límite y contratiempo. La confianza y la seguridad se adquieren en los primeros 5 años de vida. Es decir, papá da seguridad, papá da autonomía, mamá da seguridad en esos primeros 18 meses en que el niño lacta. Cuando se adquiere eso, se sabe que a posteriori va a ser una persona que va a ser segura, confiable, va a confiar en los demás. Desafortunadamente hoy, en aras del tener, nos hemos olvidado de lo que significamos como ser humano, como ser trascendente. El superar todo límite y contratiempo implica primero conocerse a sí mismo, conocer a Dios. Y por eso mira que dentro de las limitaciones que tiene el ser humano, es decir, Dios, ¿por qué me castiga de esta manera? Dios, ¿por qué no permite que yo salga adelante? No es Dios, porque Dios es el cúmulo de todas las cosas positivas que tiene nuestra dimensión, el universo, ¿no? El ser humano como tal. Es ¿quién se está colocando el obstáculo? Uno mismo. Cuando uno dice, yo no soy capaz, yo no quiero hacer eso, yo no puedo hacer eso, voy a tratar, no es Dios quien le va a colocar con la varita mágica y le va a decir, no, hazlo, tú eres capaz, no, soy yo. Es mi trascendencia la que me permite superar cualquier límite y contratiempo. Por eso, hoy no se habla de la pobreza del tener, sino de la pobreza del ser, claro. Porque soy yo mismo quien me coloco los límites, quien me coloco los obstáculos. Mientras yo no me dimensione como una persona capaz de salir adelante para mí mismo, para gratificarme a mí mismo, va a ser muy difícil que yo pueda también dimensionarme como un ser social, como un ser comunitario. Por eso, doctor Eliezer, una de las cosas por las cuales debemos clamar a Dios es el que nos dé la posibilidad
de tener líderes que tengan una visión clara sobre lo que es el sentido y misión que cada hombre tiene y que podamos nosotros encontrar el sendero de las oportunidades a través de nosotros mismos, partiendo de las habilidades, de las destrezas naturales y de todas aquellas facultades extraordinarias que Dios le da al ser humano por encima de los demás seres creados. Todo ser humano al nacer trae la capacidad, el talento y los dones suficientes. En el camino de la vida encontramos el conocimiento y muchas otras herramientas y oportunidades con las cuales podemos construir cada uno de nuestros sueños. Pero son sin lugar a duda, mis apreciados televidentes, estas programaciones negativas, son esas creencias negativas que tenemos de nosotros mismos, ese autoconcepto negativo que tenemos de nuestra propia existencia, son los bajos niveles de amor propio que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, lo que realmente limita nuestra existencia, y por eso, sin lugar a duda, doctor Rodríguez, las mentes débiles producen resultados débiles. Usted expresaba hace unos momentos la pobreza material que muchas personas viven hoy al interior de sus vidas, al interior y externamente en sus vidas y en la vida de sus familias, en sus hogares, es el producto de la pobreza mental de la cual todo gobierno, toda empresa y todos los líderes, empresarios, gobernantes y las personas que tenemos este conocimiento deberíamos empeñarnos para que podamos colocar al alcance del mayor número de personas la posibilidad de cambiar su existencia partiendo de este proceso de reeducación. Claro que sí. Yo estoy convencido, doctor Reyes, de que no tendremos un mundo nuevo mientras no haya hombres nuevos. Enrique, mira, acabas de tocar un punto neurálgico, y es que los seres humanos vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, y lo que nosotros expresamos como personas ante el núcleo social es lo que va a revertir en ese mismo núcleo. Entonces, mientras que digamos la mamá o el papá digan, no, vivimos aquí porque somos pobres, nos comportamos así porque somos pobres, tenemos que robar, tenemos que prostituirnos, tenemos que hacer cosas que van en detrimento del ser humano como tal, porque somos pobres, porque no tenemos oportunidades, me estoy engañando, y es como cuando la persona dice, voy a tratar. Mientras nosotros no encontremos en cada uno de nuestro ser interior esa puerta que nos abre a un mundo sin fronteras, difícilmente vamos a alcanzar los anhelos y esas posibilidades que tenemos de dimensionar. Tenemos que escribir mucho, tenemos que aprender a conocernos más, a salir a flote con todas nuestras capacidades, enseñarnos a ser diferentes. En el momento en que yo diga, quiero ser diferente, en ese momento vas a empezar a trabajar sobre tu propia vida, sobre tu propia personalidad, y sin lugar a dudas vas a cambiar tu mundo, el mundo en el cual uno está arraigado. Bueno, entonces, doctor Eliezer, yo creo que a los televidentes, después de una reflexión de esta naturaleza, tienes que quedarles perfectamente claro de que no importa la circunstancia en la que hoy se encuentren viviendo, no importa incluso las equivocaciones que han desarrollado a lo largo de su vida, aún los estados, y por qué no decirlo, de pobreza en los que esté viviendo, la historia nos ha demostrado, y yo lo he dicho en otras oportunidades, que curiosamente los hombres que han forjado las grandes páginas de nuestra historia y las personas que han generado los grandes emporios comerciales en el mundo fueron personas que tuvieron muy pobres comienzos. Aquí en nuestra historia colombiana, por ejemplo, nosotros aprendimos cuando estábamos en nuestros primeros años escolares, que uno de nuestros presidentes aprendió sus primeras letras escribiendo en la arena. Era un hombre muy pobre, hijo de una lavandera, el presidente Marco Fidel Suárez. Y si miramos así nuestra historia, muchas personas han logrado trascender producto de las oportunidades que ellos mismos han encontrado dentro de su propia existencia, haciendo uso, como comentábamos hace un momento, de todas las facultades que Dios le da al ser humano para poder construir cada uno de esos caros anhelos de su corazón. Doctor Eliezer, una última recomendación para que nuestros televidentes puedan encontrar un mejor sendero para su vida. Claro que sí. Una recomendación muy importante es la comunicación en familia. Ese es el primer parámetro en el cual nosotros debemos de cimentar el cambio. 2, realmente hacer una evaluación de cómo estoy en mi relación con Dios, sin importar el criterio que tengas de ese ser trascendental. 2, ¿qué quiero realmente alcanzar? ¿Solamente bienes o ser una persona que realmente dimensione, que trascienda dentro del núcleo social en el cual pertenece? Y 3, pensar que no hay nada imposible sino mentes incapaces. Doctor Eliezer, muchas gracias por estar nuevamente en Liderazgo de Sí Mismo. Gracias, Enrique. A ustedes, mis queridos televidentes, no olviden nunca que es mucho más importante el hombre que es dueño de sí mismo que el conquistador de ciudades. Y que Dios no nos da espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.
El anterior programa fue presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia, en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo.